Fenómeno de emisión voluntaria de orina después de la edad en que el niño debería haber adquirido la continencia urinaria, que es normalmente entre 4 y 5 años, además de que no existen indicios de una patología orgánica identificable, es decir, cualquier alteración urológica o neurológica. Factores causales. Enuresis funcional. Enuresis cuyo origen no se aprecia en alteraciones urológicas o neurológicas. Y enuresis orgánica, que se utiliza para resaltar la existencia de ese tipo de anomalías de origen orgánico, según el curso de la duración. Enuresis primaria. El problema persiste desde el nacimiento. Y enuresis secundaria, esta aparece después de un periodo prolongado de continencia, cuya duración oscila entre los 6 y 12 meses, donde los factores emocionales y los sucesos estresantes juegan un papel importante. También tenemos por momento de ocurrencia. Enuresis nocturna. Es caracterizada porque el niño orina en la cama mientras duerme. Frecuentemente ocurre durante el primer tercio de la noche y ocasionalmente tiene lugar durante el periodo del sueño REM. Y el niño puede recordar un sueño que implica el acto de orinar. Enuresis diurna. El episodio enurético sucede durante el día cuando el niño está despierto. Se divide en dos grupos: incontinencia por urgencia. Se caracteriza por síntomas súbitos de urgencia en instabilidad del detrusor en la cistometría, y también tenemos el aplaziamiento del vacío. El niño infiere conscientemente la micción hasta que produce la incontinencia. El aplazamiento muchas veces se debe al rechazo a utilizar el excusado debido a ansiedad social o preocupaciones relacionadas con la actividad escolar y lúdica. Y tenemos enuresis mixta, que se presenta tanto nocturna y diurna. No se debe aplicar el diagnóstico de enuresis en presencia de una vejiga neurogenética o de enfermedad médica que ocasione poluria o urgencia como la diabetes, ni tampoco durante una infección del tracto urinario. Pero el diagnóstico puede ser compatible con estos procesos si la enuresis ya existía antes de presentarse la enfermedad o cuando persiste después de haber implantado el tratamiento adecuado. Los estudios evidencian que este trastorno es comórbido con el TDAH, los trastornos de ansiedad, aislamiento social y el ánimo, encontrándose una mayor prevalencia de TDAH de 9,1 a 53,2% en los niños con enuresis. La hipótesis más aceptada es la etiología multicausal, que menciona el factor fisiológico, genético y del aprendizaje, los cuales contribuyen e interactúan para explicar de manera proporcional cada caso de enuresis. Señala la intervención de tres sistemas. El primero es la hiperactividad del detrusor y la capacidad funcional reducida. En algunos enuréticos se ha evidenciado que una elevada hiperactividad del detrusor provoca contracciones incontroladas antes de que la vejiga se llene, produciendo una elevada urgencia de orinar que lo puede llevar a la incontinencia diurna y a ciertos episodios de enuresis nocturna. También se ha argumentado un posible déficit en la capacidad funcional de la vejiga en los niños que padecen de enuresis nocturna. El segundo sistema es la sobreproducción de orina durante la noche o poliuria nocturna. Se plantea la hipótesis que en los niños enuréticos se produce un fallo renal originado por un déficit de la secreción de la hormona antidiurética o vasopresina, que impide que se dé la concentración de la orina durante la noche, para impedir el excesivo llenado de esta vejiga. Esto no es el único factor responsable de la enuresis, dado que muchos niños y adultos con el déficit en la hormona antidiurética sí se despiertan ante la urgencia de orinar. El tercer sistema estudiado es la existencia de un sueño profundo o de dificultades para despertarse en los niños con enuresis. Se ha comprobado que los niños enuréticos tienen umbrales para despertarse más elevados que los niños sin problemas de enuresis, por lo que difícilmente responderán despertándose ante la señal de llenado de la vejiga. En este ya se conoce la existencia de un patrón familiar de la enuresis. Diferentes estudios demuestran que aproximadamente el 75% de los casos de enuresis existe un familiar biológico de primer grado con antecedentes familiares de este trastorno. Y además de esto se ha comprobado una mayor concordancia en gemelos monocigóticos que en disigóticos.
En esto se señala que el niño debe aprender una serie de habilidades que se fortalecen con la práctica. Esta secuencia que el niño aprende a realizar voluntariamente durante el día y que por lo general es premiado por sus padres y allegados, llega a automatizarse de tal modo que las sensaciones de distensión vesical adquieren propiedades discriminativas que señalan la necesidad de contraer esfínter, incluso cuando el niño está dormido, llegando a provocar el despertar cuando la vejiga está llena. Si esta secuencia no se aprende adecuadamente o no se practica lo suficiente, no llegaría a automatizarse, por lo que difícilmente se transferiría a la noche para lograr el control de la micción. Es claro que algunas pautas educativas inadecuadas, como por ejemplo la excesiva permisividad de los padres en hijos enuréticos o contingencias inadecuadas de reforzamiento, como también la existencia de algunas circunstancias adversas, pueden dificultar el aprendizaje del control vesical. Para finalizar esta nota debemos tener en cuenta que cuando los padres llevan al niño al psicólogo, nosotros como terapeutas debemos indagar si ya ha tenido un debido proceso con el pediatra para que le realicen una exploración médica adecuada donde se compruebe si el control de la micción se debe a alguna anomalía de tipo urológico o neurológico, y si ha tenido tratamientos anteriores y qué tipo de tratamiento y si este fue exitoso o fracasó. Para lograr dicha evaluación se debe realizar una primera entrevista con los padres donde se recogerá el motivo de consulta y los problemas básicos del hijo. Esa información debe ser complementada en la segunda entrevista con el niño. En estas entrevistas realizadas es importante recolectar información sobre, primero, la conducta enurética. En esta las preguntas tienen el objetivo de limitar el problema, es decir, el tipo, el origen, frecuencia y duración. Las situaciones en las que esta conducta se incrementa o se disminuye, es decir, cuando está en casa o cuando se queda fuera de casa. También las contingencias de reforzamiento, los hábitos de higiene y autonomía. Y muy importante, el desarrollo evolutivo del niño. Segundo, la historia familiar de enuresis, sobre si algún miembro de la familia padece o ha padecido este problema y cuáles son sus actitudes ante la enuresis. Tercero, el entorno familiar, indagar cómo son las relaciones de los distintos miembros de la familia y cómo los padres están manejando el problema del niño frente a sus familiares y con él. También cuáles son las condiciones de vivienda, es decir, si el dormitorio del niño tiene un acceso fácil al baño y al interruptor de luz. Cuarto, los factores motivacionales. Se debe tener en cuenta la edad del niño, ya que éste influye en el grado de motivación para el cambio del niño y de sus padres. Otro método que se realizará durante la evaluación es el registro conductual, que se utiliza para la recolección de datos objetivos que permitan establecer la línea de base del niño. Para el caso de enuresis diurna, se deben realizar ciertas observaciones como la frecuencia, hora y lugar en el que suceden los episodios enuréticos. Y para el caso de enuresis nocturna, observar la frecuencia, número de accidentes nocturnos y el despertar espontáneo.